Régimen de los 30 años en Guatemala. Es el periodo conocido en la historia de Guatemala entre 1839 y 1871, durante el cual los grupos conservadores tuvieron más influencia en la vida pública del país. Culminó con el presidente Vicente Serna en 1871. En 1821 Guatemala se declaró independiente de España y se inició una pugna entre los grupos más conservadores de la sociedad, que después se agruparon en las filas del Partido Conservador, y los ideólogos del liberalismo político que formaron el Partido Liberal. Las luchas entre liberales y conservadores tuvieron los primeros años de independencia del Congreso Federal en 1823. Después de muchos problemas, en 1831, el doctor Mariano Gálvez llegó a ocupar la primera magistratura del Estado de Guatemala. Gálvez inició una profunda labor de reestructuración del Estado, que comprendió un control sobre los bienes de la Iglesia y expulsión. Colonización de Belga en 1844. En 1842 había arribado a Centroamérica un barco enviado por el monarca Leopoldo I de Bélgica. Cuando los belgas observaron las riquezas naturales que poseía la región de Izabal, decidieron establecerse en Santo Tomás de Castilla y construir una infraestructura en la región. El entonces presidente Rafael Carrera y Turcios, aconsejado por Juan José Ayceña Piño, les dio la región a perpetuidad a cambio de la compañía pagara 16,000 pesos cada año al gobierno de Guatemala. Los colonos tenían que convertirse al catolicismo y adaptar la ciudadanía guatemalteca, pero tenían el privilegio de tener su propio gobierno. También se comprometían a dar al gobierno guatemalteco 2,000 fusiles y construir un puente de metal sobre el río Motagua y construir un puerto de bahía de Amatique en la localidad de Santo Tomás de Castilla. Además, las obras de infraestructura. Carrera consideraba que la colonia de belgas católicos era una buena contención en las pretensiones de los británicos protestantes y su contratando comercial en Belice. Creación de la República de Guatemala. La creación de la República de Guatemala ocurrió el 21 de marzo de 1847, cuando el presidente de Estado de Guatemala, capitán general Rafael Carrera y Turcios, firmó un decreto proclamado a Guatemala como república soberana e independiente, separándola definitivamente de la patria federal centroamericana, y se hizo llamar fundador de la nueva república. Con esta medida, Guatemala pudo iniciar sus acciones como Estado soberano y entablar relaciones con las potencias europeas. Reforma liberal. El 26 de marzo de 1871, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios comenzaron dirigiendo 100 hombres y establecieron su cuartel general de las faldas del volcán de Tacaná. El 3 de abril se dio el primer combate contra tropas de gobierno, en la cual venció Fuerza Revolucionaria. Un documento oficializado del movimiento revolucionario se escribió el 8 de mayo en el cuartel general. García Granados instaba al pueblo a unirse y a las municipalidades pronunciaron a favor de desalojar al mariscal Serna de poder. Las batallas siguieron en Guatemala contra el gobierno conservador. Para cuando ingresaron a la antigua Guatemala el 1 de junio de 1871, las fuerzas de García Granados y Barrios ya contaban con 500 hombres. El sistema colonial había cambiado desde la independencia en 1821. Existía desigualdad y falta de oportunidades en la población guatemalteca. Por esta razón, el general Serapio Prus se rebeló contra el presidente Rafael Carrera en 1848, cuyo gobierno era altamente conservador. Después de la muerte de Carrera, en 1865, el mariscal Vicente Serna tomó posesión del poder en Guatemala. El mariscal pretendía continuar con la política del gobierno anterior. Características administrativas o proceso administrativo. Sabemos que se divide en lo que es planeación, control, organización y dirección. Ya definidos los temas anteriores, vamos a analizar esto con el proceso administrativo. Entonces, comenzamos con lo que es planeación. A comienzos de la independencia, dos fuerzas políticas querían conformar Guatemala. En la mayoría de los casos eran medidas
que debía tomar el país para su mejoramiento. Organización. El grupo de los liberales estaba conformado por los grupos medios de los pueblos y ciudades, el cual optó por una ideología liberal para un grupo que significaba la oportunidad de lograr cambios en la estructura de la sociedad y lucharon para conseguirlo. Mientras que el grupo de los conservadores estaba conformado por los criollos y terratenientes, el cual tenía una idea opuesta a la de los liberales. Querían una independencia conservadora en la que, desapareciendo los mecanismos de dependencia y dominación política como económica respecto de la metrópola española. Dirección. Los liberales promovieron hechos violentos, agitando las masas pobres, los indígenas para tomar el poder por la violencia, por lo que el proyecto de independencia tomó una matriz revolucionaria y violenta. Y para los conservadores, sin embargo, la oportunidad de declarar la independencia beneficiaba de mejor manera a los conservadores, ya que al eliminar la dependencia de la metodología española les beneficiaba mucho. Control. Para los liberales significaba cambios fundamentales en la economía, cambios en la forma de conocer en parte los territorios y cambios en las relaciones laborales, suspensión del trabajo forzado e implementación del trabajo libre de contratación, con el fin de tener acceso también a ellos. Mientras que para los conservadores eliminaba los mecanismos que no los beneficiaban y conservarían únicamente los mecanismos que les resultaran útiles y beneficiosos. Entre ellos estaba el trabajo forzado, el tener control sobre la propiedad territorial, conservación del bloqueo al grupo rural, entre otros.